los verdugos más terroríficos de la historia. En el año 1630 en Inglaterra nació Richard Kett, o también conocido como Jack Kett, un hombre que pasaría a la historia como uno de los primeros asesinos en serie y el verdugo más famoso de toda Inglaterra. Era un hombre con un aspecto desagradable, de baja estatura y con múltiples marcas en su rostro a causa de la viruela. Al ser objeto de burlas y de desprecio de parte de los demás por su apariencia física, encontró una salida en el oficio de verdugo, siendo contratado de pueblo en pueblo, realizando ejecuciones o amputando lenguas, narices, orejas, procedimientos que eran propios de la época, eran castigos para las brujas, para los ladrones, asesinos, etc. Aunque este oficio era mal visto, empezó a llamar la atención, el morbo de las personas, y más por el hecho de que se volvía toda una película de terror, de la más sanguinaria. Él era de baja estatura y tenía poca fuerza para dar golpes con el hacha, así que dejaba a las personas agonizando y necesitaba de varios golpes para acabar finalmente con la víctima. Prácticamente eran actos de tortura en las plazas y la gente se arremolinaba para presenciarlo. Con el paso del tiempo, las ejecuciones se volvieron aún más sádicas y la popularidad de Jack fue en aumento. Estos acontecimientos llamaban la atención del público porque se salía de lo cotidiano. Su modus operandi era dejar a los condenados desnudos, les daba latigazos, hacía bailes en torno a ellos y empezaba a exhibir las herramientas de las que iba a hacer uso, como hachas, cuchillos o sogas, todo un acto de circo. Incluso se dice que en un solo día llegó a ejecutar hasta 30 personas, un número bastante alto teniendo en cuenta que era él solo, sin ayuda de nadie más. Durante 20 años llevó a cabo las ejecuciones bajo el mando del rey Carlos II, pero con el paso del tiempo su imagen empezó a decaer cuando ejecutó a Lord Russell, quien fue condenado por traición y conspiración al gobierno, confabulación que no se pudo comprobar, aún así fue condenado. Se dice que Russell llegó a pagarle para que su ejecución fuera rápida, con un corte certero, cosa que no sucedió, y ya nos podemos hacer una idea de la escena macabra, pues necesitó de 3 hachazos para separar la cabeza del cuerpo. Los asistentes ya no percibían de la misma manera estos actos, pues una cosa eran las ejecuciones a criminales o a las plagas de la sociedad, y otra muy distinta era asesinar a una persona por no ser partidaria al gobierno. Incluso muchos estaban a favor de estos opositores. Más adelante, bajo las mismas acusaciones, fue condenado el duque de Monmouth, quien era el propio hijo del rey Carlos II, un hijo ilegítimo que había tenido con una prostituta. El duque también le pagó, pero la escena fue aún más sangrienta, al punto que para poder acabar con la vida de este, tuvo que hacer uso de un cuchillo para finalmente decapitarlo. Después de estas ejecuciones, su popularidad se redujo drásticamente y ya no era tan solicitado como al inicio. Este cambio en su vida lo llevó a endeudarse y frecuentaba tabernas más de lo habitual. Finalmente acabó en prisión por incumplimiento de pagos. Una vez que fue puesto en libertad, al poco tiempo, tuvo una discusión con una prostituta y la asesinó a punta de golpes. A raíz de esto fue condenado a morir en la horca. A causa de su poco peso, la soga lo estranguló lentamente. Estuvo agonizando por aproximadamente 10 minutos. ¿Quién diría que su muerte iba a terminar igual de terrible que todos sus crímenes?
Este personaje pasó a ser parte de la historia y se ha hecho varias referencias de Jafet en la literatura y hasta en la música. Hasta aquí hemos llegado en la primera sección de la trilogía de los verdugos más terroríficos de la historia. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.